Hola, ¿qué tal? Pues hoy abordaremos el importante tema que está en el artículo 17 y que se refiere a la impartición de justicia. En el temario, el tema general está referenciado como artículo 17 y es que este artículo 17 contiene varias previsiones en cuanto a impartición de justicia. Además, quiero decirles que el artículo 17 se encuentra también dentro de lo que le llamamos seguridad jurídica, que es esta certeza que tenemos los gobernados de que los actos de autoridad van a ser juzgados, de que van a seguir un procedimiento y que de esa forma todos vamos a tener garantizados los derechos humanos y las garantías individuales que de ellas se desprenden, así como las garantías colectivas. El artículo 17 entonces señala que la impartición de justicia debe ser gratuita, que debe ser expedita, es decir, que entonces se nos tiene que brindar de forma rápida y también señala este artículo que bajo este presupuesto entonces nadie puede hacer justicia por sí mismo. Entonces, todo tendremos que dejárselo al Estado, en manos del Estado, y será él quien de forma eficiente, de acuerdo con este artículo, pues la garantice a los gobernados, ¿no? Además, el artículo 17 fue recientemente reformado para incluirle acciones colectivas y medios alternativos de solución de controversias. Esto lo veremos en una segunda fase. Muy bien, ahora analizaremos el artículo 17 constitucional y como yo les mencionaba en clases previas, el artículo 17 también se encuentra dentro de las garantías de seguridad jurídica y como tal debemos entender que que la seguridad jurídica es la certeza que debemos tener los gobernados de que nuestra persona, perdón, familia, posesiones y derechos deben ser respetados por la autoridad y en caso de que haya alguna afectación, esta será siguiendo los procedimientos legales. Entonces, el artículo 17, bajo esa lógica, podemos decir que se tratará del derecho a la justicia. Y es que el artículo 17 constitucional encierra a su vez tres garantías de seguridad jurídica que se traducen en dos derechos públicos subjetivos individuales propiamente dichos y en un impedimento o prohibición para los gobernados. ¿A qué me refiero? Que dos de estas garantías son la imposibilidad de aprisionar a una persona por deudas de carácter civil y la justicia pronta y expedita. Le corresponde al Estado garantizar que estos van a ser derechos públicos subjetivos. Mientras que hay una prohibición, también aquí, a diferencia de los otros artículos, hay una prohibición para los gobernados, en donde se está diciendo que nadie puede hacerse justicia por sí mismo. Entonces, bueno, en los dos casos el que le corresponden al Estado será a través de tribunales, mientras que para el gobernado, bueno, solamente se le da como bajo una hipótesis de no puedes hacerlo por las distintas causas que veremos enseguida. En primer lugar, hay que decir que el derecho entonces de acceso a la justicia debe ser un acceso efectivo, debe ser pronto y debe ser expedito. Entonces, para eso hay como un caminito que debe seguir la justicia, ¿no? Debe ser un derecho al que se accede por medio de pasos, por medio de un procedimiento que está establecido en las leyes. Y bueno, esto no implica que se le tenga que cobrar al gobernado por esta justicia. Las costas judiciales de las que se habla en el artículo o de las que se desprenden del artículo 17 serán será un costo o más bien una afectación que se le hace a la parte contraria. Entonces se piden las costas judiciales para que yo como particular cubra los gastos que me está generando este juicio, o sea, los gastos personales tal vez, ¿no? Sin embargo, estas costas judiciales no son para cubrir la justicia es gratuita. Entonces, en ese sentido, bueno, es una justicia que cuesta mucho al Estado, que cuesta mucho al poder público, pero debe garantizarse que haya independencia judicial. Entonces, a veces eso cuesta crear toda una infraestructura de tribunales que se encuentren separados de los otros poderes y que bueno,
que funcionen bajo sus propias reglas ha sido muy complicado. ¿Es importante que el Poder Judicial sea independiente? Yo les preguntaría. Pues en mi opinión es muy importante que el Poder Judicial no sirva a los otros poderes, que no, que no esté determinado por el Poder Ejecutivo cuando determina cierto sentido a los juicios, ¿no? Entonces, probablemente el presidente sea de un partido y los jueces no tienen que responder ese partido. Sin embargo, bueno, eso es complejo en un mundo político. Pero bueno, entonces, ¿de quién tiene que ser independiente el Poder Judicial? Debe ser independiente de los otros poderes, pero también de los gobernados, ¿no? Es decir, entonces debe haber una separación en la que nosotros no podemos pagarle o dar mm, incentivos para que funcione este Poder Judicial. Hay otro aspecto que es muy importante que yo les señalaba dentro de las garantías de seguridad jurídica y es que las deudas de carácter civil no pueden sancionarse bajo la ley penal. Porque si hablamos de que no tenemos dinero para pagar una deuda, bueno, lo que señala la ley o este artículo constitucional específicamente es que no necesariamente o en primera instancia no necesariamente tiene que ser de mala fe, o sea, no tiene que ser por engaños o bien bajo una conducta que pueda considerarse un fraude, sino que en principio una deuda civil debe considerarse así y no debe imponerse una pena corporal, ¿no? Entonces, eh, para los juicios en materia civil, bueno, pues entonces se tendrán que seguir en materia civil. Hay además otra previsión que ha sido recientemente agregada, que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y bueno, que esto lo veremos más adelante. Espero que nos dé oportunidad el programa para verlo, aunque es algo que está fuera del propio programa. Bueno, es importante porque tiene que ver también con esto de que una deuda civil pues es puramente de carácter civil, porque, bueno, solamente es una imposibilidad para pagar. Bueno, básicamente esto sería el contenido del artículo 17.